hermanos? Después de ese anuncio que hay pizza, que hay entretenimiento, hasta yo me quiero ir con los niños. Hermanos, un aniversario de una iglesia es un motivo de alegrarse, de gozarse, de darle la gloria a Dios. Y estoy muy agradecido con el Señor porque el Señor durante 6 años ha mantenido en pie la obra que Él mismo, en el deseo de poder expandir el Evangelio, Él ha permitido que las iglesias se vayan fortaleciendo, vayan creciendo, se vayan consolidando. Y esta es una bendición, hermanos, porque hace 6 años, 7 años atrás, aunque yo conozco a Pastor Mazariego desde que él estaba en el colegio, yo recuerdo que él era un muchacho del bachillerato y pues a mí me tocaba darles la capilla, ustedes se acuerdan, y yo los miraba a ellos, a su esposa Andrea, que estaban ahí entre los adolescentes, y ahora que yo veo que los años van pasando, ellos han elegido el mejor camino para poder vivir, y es servirle al Señor. Yo sé que el camino de ellos ha sido difícil, no ha sido tan fácil, especialmente cuando mi hermano pues tomaba el tiempo para ir en el camión e ir preparando sus mensajes bíblicos, y cuando llamaba, preguntaba y hablaba y salía corriendo. Yo me recuerdo que un día estaba, no sé en qué estaba, y me decía, Raúl, no sé si voy a llegar a tiempo a las clases. Y él decía, Raúl, no te preocupes. Y él me contaba que mientras que ellos iban durmiendo, los compañeros de trabajo, pues él iba preparando sus mensajes, sus sermones. Y esto a mí, hermanos, realmente a mí me llena de mucho gozo, mucho optimismo, el saber que Dios ha levantado hombres y también mujeres para el servicio de su obra. Hay algo bien interesante en todo esto, hermanos y hermanas. Nosotros muchas veces expectamos que la iglesia de Cristo sea bien numerosa y muy grande. Sinceramente, hermanos, lo que hemos ido aprendiendo conforme a los años es que la cantidad de personas no es lo significativo, sino la pureza de la predicación del Evangelio. Los estadios están llenos hasta ahora, los conciertos están llenos hasta ahora, y hay iglesias que están a rebalsar, que son mega iglesias, pero que no se predica el Evangelio como debe predicarse, de la manera como lo leemos, de la forma correcta como se interpreta. Algo que es muy cierto, hermanos, y es que la iglesia es del Señor. Y no importando las adversidades, los problemas que pasen, la iglesia está fundamentada en la roca eterna de los siglos. Y la roca es Cristo Jesús. Veo al hermano José Osorio también haciendo su obra misionera allá en Front Royal, viendo cómo él y su esposa dedican el tiempo para capacitar a las niñas en el ministerio. Hermanos, ¿saben una cosa? Lo que nosotros como iglesia debemos de hacer es orar por los siervos de Dios. Porque ellos no solamente llevan la carga de la iglesia, llevan también la carga de sus familias, llevan también las cargas de sus propias vidas, sus luchas. Es importante que la iglesia ore por los hermanos, los que están entregando en su obra. Y también hay que orar por las esposas de ellos. ¿Saben por qué? Porque nuestras esposas son las que al final del día, sea que hubo victoria, aunque siempre hay victoria en las cosas del Señor, pero sean los éxitos o sean los no éxitos, el no éxito en la iglesia, las que se quedan con uno llorando hasta el último día, son las esposas. Así que, hermano Mazariego, que Dios te bendiga, a ti, a tu familia, a tu esposa, y yo deseo de lo más profundo de mi corazón que la iglesia vaya prosperando, vaya creciendo. Y también recuerden que hay una iglesia en Ashford, el cual les amo mucho, amén, que ahora esa iglesia ha ayudado también allá en Richmond, ha ayudado aquí, ha ayudado en Viena, en Fort Church, en Sterling, en Leesburg. Hermano, nuestra iglesia no es la iglesia más perfecta, porque la única iglesia perfecta es la que está en la gloria, pero sí es una iglesia que les ama mucho, y también les pido sus oraciones por lo que nosotros también estamos trabajando. Vamos a abrir Mateo capítulo 16, versículo 18 de nuestras Biblias. Perdón, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y voy a ser muy directo con referente a la iglesia ideal. Quiero explicarle algo muy importante, y es lo siguiente. Hay dos tipos de iglesia, aunque es una sola, un solo cuerpo, pero está la iglesia universal y está la iglesia local. La iglesia universal es aquella iglesia que se compone de todos los redimidos por Cristo que estamos esparcidos alrededor del mundo. Esa iglesia en la cual usted tiene hermanos en esta hora que están adorando al Señor en Island, en Nicaragua, en Honduras, en Sudamérica,
América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todos los lugares del mundo está la iglesia universal. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos hermanos de ellos. Y un día, como dice Apocalipsis capítulo 7, un día todos nosotros vamos a estar delante del Cordero, de diferentes tribus, de diferente lengua y de diferente nación, adorando al Cordero por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por ello. Amén. Y ese día va a ser el día glorioso, en el cual un día vamos a estar delante del Cordero. No habrá más llanto, más enfermedad, más dolor, no habrá nada lo cual nos separe de la adoración que nosotros anhelamos. Un día estaremos delante del Cordero. Y yo estoy gozoso por eso. Yo estoy contento. Y yo estaba pensando, mientras que estaba en el camino hablando con una hermana, hablando con mi esposa acerca de algunas cosas de nuestra vida y de la iglesia. Sinceramente, hermanos, la iglesia de Cristo no es el pastor. La iglesia de Cristo no es un edificio, una denominación. La iglesia de Cristo es usted. Y esta es la otra iglesia, que es la misma iglesia, pero que es la iglesia local. La iglesia local es aquella que se compone de los miembros los cuales el Señor ha redimido en una localidad. Y la iglesia local aquí es la iglesia bíblica bautista de Woodbridge. La iglesia local es la iglesia Manuel allá en Ashburn. La iglesia local es la Restauración, ¿verdad, hermano José? Allá en Front Royal, en Strasbourg, ¿verdad? La que está allá en Richmond, la que está esparcida, pero que está en una localidad. Esa es la iglesia local. Ahora bien, ¿cómo uno viene a ser parte de la iglesia? Es muy claro, el Señor nos llamó por su predicación del Evangelio. El Señor nos atrajo con un amor y nosotros venimos a ser parte de la iglesia. Pero durante años la iglesia ha pasado por situaciones difíciles, no solamente persecución, sino que también ha sucedido algo. La iglesia ha sido impactada por la política, por la sociología, ha sido impactada por la guerra, ha sido impactada por los falsos creyentes, los que nunca fueron creyentes, y surgieron dentro de la iglesia y engañaron a muchos. Pero ¿sabe una cosa? Todo el arsenal de Satanás, el Hades, todos los demonios han atentado contra la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? El Señor prometió algo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso estamos aquí celebrando un sexto aniversario. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia local está gozosa. Porque Dios ha redimido, ha restaurado al pueblo de Dios. Un sexto aniversario que debemos de gozarnos y alegrarnos. Y como está gozoso y alegre, por favor, dígale que está la par suya, estamos gozosos y alegres por la iglesia bíblica bautista. Amén. Gozosos. Yo estoy practicando esto con mis hermanos de la iglesia local. Uno tiene que expresar el amor a los hermanos. Así que exprese, por favor. Ahorita, por favor, exprese el amor de Cristo a los que están detrás de usted. Amén, de mi esposa. Y usted, los jóvenes, sonríe cuando le saluden. Usted también, hermano. Vamos, hermano. Salúdense. Hermanos, la iglesia es un momento en el cual, cuando nos reunimos, es para poder celebrar que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No prevalecieron, no prevalecen, ni prevalecerán. Pero esto ¿quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Y lo dijo el Señor cuando Él preguntó, y esto es algo muy interesante. Él pregunta, los discípulos responden, y el Señor los afirma. Mire el proceso. Lea conmigo, por favor, el versículo 13. Capítulo 16 de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿están todos conmigo? Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta. Cuando habla de Hijo del Hombre, está hablando acerca de Jesucristo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vamos a tratar de explicar este texto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba entrando lo culmine, lo máximo del ministerio de Cristo, en lo cual ya mucha gente había escuchado acerca de Jesús. Ellos estaban pendientes de lo que Jesús había hecho. Nadie sobre la faz de la tierra, y eso hablaba ahora en la mañana con mis hermanos, nadie sobre la faz de la tierra ha podido igualar o superar al Señor en magnificencia y en gloria. Nadie. Ni grandes predicadores, ni denominaciones, ni iglesias, aunque le estaba explicando a los hermanos hoy en la mañana, la tecnología ha avanzado. Ha habido predicadores que quizás le han hablado a más personas que los 3 años que Jesús estuvo en esta tierra. Pero como dijo el Señor, el siervo no superará. Todos estos grandes hombres que Dios ha usado, al final miran hacia la cruz y le dan la gloria al Señor. Porque ellos están ahí, porque el Señor los empodera, los empuja a que puedan hacer esta obra. Pero la fama de Jesús había crecido tanto que multitudes se acercaban para recibir un milagro, para escuchar la enseñanza de Jesús, que como dice el Evangelio de Juan, él hablaba con autoridad y no como los escribas. Él tenía un poder en la palabra, en la enseñanza, en la explicación de la ley de Dios, que la gente venía por montones. Así que estaba sucediendo algo en Jerusalén. Y lo que estaba pasando en Jerusalén, en la tierra de Israel, es que había un avivamiento en el cual no había pasado en los tiempos de Elías o en los tiempos de Moisés. Así que el Señor sabe que sus discípulos, que eran 12, estaban en medio de la multitud y ellos escuchaban muchas cosas acerca de Jesús. Unos esperaban de que Jesús fuera un libertador, una especie de caudillo que lo sacara de la opresión que estaban bajo los romanos. Otros estaban esperando que fuera un líder el cual viniera como el Mesías a establecer el reino en Israel. Pero otros tenían otra percepción, y eso lo dice el versículo 14. Cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Y esto es bien interesante. Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. La región de Cesarea de Filipo es una zona costera, y ya voy a llegar al punto por el cual el Señor también da una explicación muy hermosa sobre la roca, sobre la piedra y sobre las puertas del Hades. Eso me lo explicó un pastor amigo mío hace unas 2 o 3 semanas atrás. Pero lo más interesante es que le hace una pregunta: ¿quiénes dicen las personas que son? Y uno responde, bueno, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista no tenía ninguna relación con los religiosos sectarios de la época. Él los había denunciado. Él había denunciado el pecado en Israel, y de la manera como él lo había denunciado había sido de una manera poderosa, tanto que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él dijo: generación de víboras, ¿quién nos ha persuadido de huir de la ira venidera? Hacer frutos pues dignos de arrepentimiento. Era una exhortación de un profeta en el cual durante 400 años no había habido en Jerusalén, en Israel, una persona como Juan. Así que de la manera como la autoridad que tenía Jesús, uno lo comparaba con Juan, otros lo comparaban con Elías, el profeta de fuego, otros como Jeremías u otros profetas. Pero pasó algo aquí. Jesús hace una pregunta directamente a los discípulos. Ya no les pregunta sobre la gente, sino que les pregunta a ellos directamente: ¿y quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Así que viene Simón Pedro y responde no de una manera atrevida, sino que responde porque Dios le puso eso en su mente y en su corazón. Él le responde: tú eres el Cristo
del Dios viviente. Esta es una declaración de salvación de parte de la boca de Simón Pedro. Nadie pudo haber expresado mejor estas palabras que Simón Pedro, pero no fue por sí mismo, sino porque Dios le había dado a Simón a que respondiera de esa manera. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón. Miren, aquí hay una parte bien interesante. Cuando me estaba explicando el doctor Steve King, sobre ese momento, Jesús estaba junto con sus discípulos en la área de Cesarea de Filipo. Es una parte enfrente del mar de Galilea. Lo más interesante de esa zona geográfica es que hay diferentes piedras en las cuales las personas paganas hacían sacrificios, y hacían todo tipo de sacrificios. Los sacrificios que hacían esas personas eran sacrificios no humanos, aunque sus antepasados lo hicieron, pero sí hacían sacrificios con las prostitutas, sacerdotisas de ciertas dioses paganas. Y había pequeñas piedras en las cuales ellos lo ocupaban como piedras para poder santificarlas supuestamente, y hacían el tipo de sacrificio. Pero también en esa zona hay una parte donde el agua corre, me explicaba el hermano, porque él estuvo ahí en Jerusalén, y él me decía: mire, ¿sabe usted que esa agua que corre, ese lugar, como es muy fuerte, como corre el agua y donde golpea el agua, le llaman la puerta del infierno, la puerta del Hades? Así que cuando Jesús viene y le dice a Simón Pedro: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo va a robar carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro allí en el griego es Petra. Y cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros, o sea, una piedra, estaba identificando esas piedras pequeñas que estaban ahí, donde hacían los sacrificios. Miren qué interesante. Jesús, como un gran maestro, estaba ilustrando a Pedro esta verdad y le dice: sobre esta roca, que la Iglesia Católica, Apostólica Romana, ha malversado diciendo que la roca es ¿el qué? Es Pedro. No es Pedro, porque la palabra roca es Petra. Jesús mostró una peña en la cual es más sólida, más firme, no como las piedras pequeñas. Y les enseña la parte del agua, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No importando que Satanás ponga todo su arsenal con todos los demonios contra la iglesia, durante 2000 años la iglesia, el organismo, el cuerpo de Cristo, ha sido el más perseguido alrededor del mundo. ¿Y sabe qué? Aquí estamos celebrando un 6º aniversario de una iglesia local. Gloria a Dios por ellos. ¿Sabe usted que en Miramar, ¿cómo se llama el otro lugar? En Asia, en Nepal, en Norcorea, en China, en Rusia, en un tiempo en Europa, aunque ahorita está volviendo nuevamente, en los países comunistas, en Cuba, en los países latinoamericanos? ¿Sabe usted que la iglesia fue perseguida? ¿Y sabe qué? Aquí estamos. No por nuestra propia fuerza, es porque el Señor le ha placido, y Él lo dijo claramente: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano y hermana, quiero explicarte algo. Eclesiológicamente hablando, una iglesia local tiene un periodo de 100 años de vida. Y esto es algo que se ha estudiado, se ha analizado entre los pastores, entre los teólogos. Pero cuando hablamos de 100 años de vida, habla acerca de la organización de la iglesia. Pero sabe usted que la iglesia, la estudiadora, no muere. La iglesia cumple 50 años, 60 años, 70 años, los fundadores van muriendo, los fundadores se van mudando, la iglesia puede crecer, se puede ser pequeña, pero también la iglesia se parte y se ponen otras iglesias de esa misma iglesia. Y lo que sucede es lo siguiente: la iglesia sigue avanzando, avanzando, avanzando y avanzando.
algo que yo estoy muy contento y estoy muy gozoso, que la iglesia, esta iglesia, permanece, no por la influencia del pastor, no porque tiene un edificio, permanece porque el Señor lo dijo. Y así será, y así sucederá. Por consiguiente, hermanos, con la primera declaración que el Señor Jesucristo dice que Él es la roca, que Pedro y todos los que estamos aquí somos unas pequeñas piedritas, las cuales estamos firmes en la roca, podemos estar confiados y seguros que la iglesia de Cristo, tanto universal y local, va a permanecer hasta que el Señor venga por nosotros. No nos preocupemos. Y yo lo voy a hacer bien franco en algo. Miren, hermanos y hermanas, la iglesia no tiene que poner la mirada en los hombres, ni en denominaciones, ni en costumbres, ni en tradiciones. La iglesia debe de estar poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia tampoco debe de poner la mirada en un edificio, en un local o en una institución. La iglesia debe de saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es doloroso cuando uno de pastor se da cuenta que los hermanos se van de la iglesia o se ausentan de la iglesia cuando el pastor no está o deja de ser pastor local. Es vergonzoso, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, según Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24. Los pastores, nosotros, me encantó lo que dijo el pastor Mazariego, nosotros que no somos más ni menos, no, Él es igual que nosotros. Hermano Raúl, usted es pastor, claro, pero yo soy primero salvo por la sangre de Cristo. Y yo soy vuestro hermano en la fe, como el pastor es también. Por consiguiente, la iglesia que se desanima porque un hermano se va, o porque el pastor se mueve, o porque la iglesia cambia algunas cuestiones de tradición, se va bajando, los hermanos se van yendo, son hermanos que no tienen la mirada puesta en Cristo y no entienden que Cristo es cabeza de la iglesia. Óigame, ¿desde cuándo nosotros, últimos años, hemos inventado? Es que el pastor es la cabeza, no, la cabeza es Cristo. El pastor es el ángel de la iglesia. Y el ángel, la palabra ángelus, es un mensajero. El pastor es un siervo, no es la cabeza. No, la cabeza es Cristo. Y el pastor en la iglesia local tiene diáconos, ancianos, que es un pastor, y hermanos, que todos juntos ven a Cristo como la cabeza de la iglesia. Lejos está de nosotros de poner un día la foto del pastor Mazariego aquí dentro de la iglesia. Lejos está de nosotros pensar que la iglesia no camina si el pastor no está en alguna actividad. Lejos está de nosotros pensar de que si el pastor viene y se nos muere, que por Dios no pase eso. La iglesia se desbarata. No, amados míos, Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esto es bien importante. El problema es que el ser humano por naturaleza le gusta perseguir y le gusta tener, individuos los cuales podemos tocar y palpar. ¿Recuerda usted lo que le dijo Cristo Jesús, mi Señor, a Tomás? Porque vistes, creíste. Bienaventurado los que no ven y creen. Y yo le voy a decir una cosa: ¿quién hasta el día de ahora en este lugar ha visto a Jesús físicamente? De todas las iglesias que yo he sido miembro, allá en el tabernáculo, como aquí en Emanuel, hasta el día de ahora, yo no he visto a Jesús físicamente. Pero yo sí creo que Él es mi Señor y mi Redentor. Mi pastor, el que nos ganó a Cristo, el que murió. Sigo avanzando porque mi meta es Cristo, no son los hombres. Ahora, yo no quiero decir que la iglesia no se va a preocupar del pastor local, claro que se preocupa. Y lo primero que debe hacer la iglesia local es saber cómo es la iglesia. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia está sujeta a Cristo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia no tiene un jefe, no tiene un gobernador, ni otro señor. Más bien,
la iglesia reconoce al líder, al pastor, al ángel de la iglesia y responde al hermano primeramente con oración. ¿Usted ora por su pastor? Es el solo uno, los demás nada. ¿Ustedes oran por su pastor? Mira, no hay otra cosa más linda que en una reunión una persona te diga a ti, y a mí me conmovió eso, una querida amiga mía, hermana en Cristo de nuestra iglesia, me dijo: pastor, para mi familia, mis hijos, usted siempre está en mi lista de oración. A mí me pegó tan fuerte aquí que agarré aire y lloré en el camino porque me sentí tan conmovido cuando alguien me dice: pastor, he estado orando por usted. ¿Ustedes oran por su pastor? Y si no ora, tienen que empezar a tener esa costumbre. ¿Por qué razón? Porque el pastor es un ángel, es un servidor. Pero una parte también interesante, más adelante, que vamos a ir estudiando, es que Cristo no solamente es la roca, es que Cristo ama a la iglesia. Y Cristo compró a la iglesia con su propia sangre. Esto significa, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando los apóstoles estaban hablando, ya casi despidiéndose, el hermano que dice, el apóstol Pablo, creo que es el que dice, el apóstol Pablo que dice, es que la compró con su propia sangre. Pues como yo vengo a la iglesia, cuando yo entro a mi iglesia local, yo veo a mis hermanos, no menores, porque no son de mi país o no son de mi cultura, yo veo a mis hermanos como mis hermanos, porque ellos valen la sangre de Cristo. Yo observo a los hermanos de una manera diferente. ¿Y cuál es la manera que veo? A las hermanas las veo con compasión y las veo como mis hermanas, sin ninguna mala intención. Y a los hermanos los veo con ojos de amor, con compasión y con ojos de amor. La iglesia no es un centro para encontrar parejas. La iglesia no es un centro para poder venir y reunirnos para hablar de deportes. La iglesia no es un lugar para entretenimiento. La iglesia es la cual los redimidos que fueron comprados por la sangre de Cristo nos reunimos para compañerismo, para amor, pero con la visión de verlos a ellos, que vale la sangre del Cordero. Mire qué importante esto. A mí me molesta fuertemente, y tuvimos una pequeña discusión sobre unos servidores en una iglesia, y vimos la semana pasada cómo maltratan a los hermanos de la iglesia. Y cuando estaba hablando con este hermano, decía: mira, ¿cómo tú crees que podemos hablar con estas personas? Y él me dijo algo muy cierto: es que ellos deben de nacer de nuevo. A mí me impactó lo que dijo. ¿Sabe por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo tiene una perspectiva espiritual de cómo son los hermanos. No importa si son pobres, si son ricos, si son estudiados o no son estudiados, si hablan inglés o no hablan inglés, si tienen papeles o no tienen papeles, mis hermanos valen la sangre del Cordero. Y los amo a todos por igual. Esa cosa de que los salvadoreños aquí con las pupusas, los mexicanos aquí con los tacos, los catrachos aquí con las baleadas, los nicaragüenses aquí con las tajadas, por separado. No, aquí hay un solo cuerpo y es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso se va en el mundo. Cuando usted va a una embajada o un consulado y le preguntan: ¿tu pasaporte dónde está? ¿Por qué nacimiento? Eso vale entre los hombres, pero aquí no hay ni boliviano, ni venezolano, ni tampoco gringo, ni tampoco ¿cómo? Chile. ¿De dónde vengan? Ustedes y mi persona somos un ciudadano del cielo, porque Cristo nos compró por precio. Amén. Así que cuando vea a tu hermano: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Usted pregúntele: hermano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y usted de qué país es? ¡Qué bueno, hermano! ¡Gloria a Dios! Y en su interior diga: no me importa dónde venga, tú eres mi hermano, ven para acá, dame un abrazo. Amén. Espero Dios que en el mundial de fútbol usted no haya puesto barreras. Todos son pasajeros. Las banderas son pasajeras. Qué penoso es cuando hay países que entran en conflicto. Lo que está pasando en Venezuela, con Colombia, esos son los que están en el poder. Los hermanos en la fe no deben de poner ni barrera política ni barrera deportiva. Debemos de amarnos unos a otros, porque el Señor nos compró por precio. Ahora, cuando hablo de la iglesia,
Es que porque Él nos compró. Pero también la Biblia nos dice en Romanos 12:5 que la iglesia no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. En pocas palabras, usted es parte del cuerpo de Cristo. Alguien que me lea por favor Romanos capítulo 12 versículo 5. Eso significa que la iglesia es unida, no dividida. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es parte de una organización jerárquica. Y que la unidad del Espíritu, o sea, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos empodera como miembros para poder amarnos y servirnos los unos a los otros. Y todo esto es bajo el señorío de Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 5? Y con esto voy casi concluyendo. ¿Qué dice? Y nosotros, siendo muchos, somos cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros. Wow, hermanos, somos miembros los unos de los otros. Qué hermoso, hermano, y qué precioso saber que cuando usted viene a su iglesia local, usted es parte de un solo cuerpo. Yo no creo que alguno de ustedes dijo hoy en la mañana, bueno, esta mano izquierda hoy no la voy a ocupar, así que la voy a dejar en mi casa. ¿Verdad que no? Mi amor, tráeme el serrucho. Lo dejaré afuera. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted se preocupa o no se preocupa? Se preocupa porque de repente alguien se golpea la mano y se pone por lado del dedo. Ay, y se asusta. ¿No le ha pasado que a veces entra como un pánico cuando usted escucha y es que el niño fulano se cayó y metió su dedito y se arrancó el dedo? ¿Usted qué siente? ¡Wow! ¡Qué impresión más terrible! O cuando una persona me dijo, mira, ¿sabes qué? Me han dicho que voy a perder el ojo. Yo vengo y me preocupo. Y la persona se preocupa más porque su cuerpo tiene miembros y esos miembros, cada uno es importante. Y yo no sé dónde sacaron que el apéndice no es importante. El apéndice sirve para algo. Por algo Dios lo hizo, ahí está. Pero es importante también el corazón, ¿no? Es importante también los ojos, las orejas, perdón, los oídos. Vamos a ver las orejas, son importantes. El cabello, las uñas, los pies, todo en esta iglesia, la iglesia de Woodbridge, todos son importantes. Pero sabe una parte muy interesante en esto, como somos miembros del cuerpo, esta mano sirve a la otra mano y estos dedos sirven a los ojos. Por consiguiente, ser parte del cuerpo de Cristo significa de que nosotros estamos unidos y que estamos para edificarnos los unos a los otros. Y cuando uno se edifica los unos a los otros, uno ayuda a los hermanos santos en la lucha de la vida diaria para buscar la santificación en grupo. Una iglesia bíblica ama a los hermanos. Una iglesia bíblica cuida a los hermanos. Una iglesia bíblica tiene a la roca inconmovible de los siglos, tiene Cristo. Pero cuando uno escucha, como lo que pasó en Argentina, de que en una iglesia llevaron a una muchacha, su hermana la llevó, porque tenía problemas espirituales, decía ella, que ella tenía como demonios dentro, y que agarraron los líderes de la iglesia, y 7 hombres de la iglesia la violaron. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tampoco es aquella que se involucra en política y en los derechos de homosexuales y lesbianas, ni tampoco la iglesia de Cristo no es aquella que se preocupa más por los animales que por las personas. Esa no es la iglesia. Ojo, hermanos, ojo, la iglesia de Cristo no es esa. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo que es llamado para anunciar el evangelio, traerlos, discipularlos, amarlos, cuidarlos, dejarse enseñar y pastorear por el pastor, los pastores locales, sufrir mutuamente, gozar mutuamente, llevar las cargas mutuamente,
sobrellevar las cargas, dice la Escritura, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Esa es la iglesia. Oye, es bien triste, pero ¿sabe usted que el humanismo se ha metido tanto en la iglesia? Y me dieron hasta las 3:30, pero como me dieron el propio tocar, tengo que avanzar desde niña. Amén, perdóname, hermano, solo 5 minutos más. Miren, el humanismo se ha metido en las iglesias. ¿Sabe cómo está la humanidad ahora? Estaba viendo por la mañana una noticia. Le voy a poner esta imagen y pongan atención, por favor. Un tipo amenaza de muerte, un vendedor callejero en Chile, amenaza de muerte a una señora. La señora sale corriendo y avisa a los policías, a los carabineros, le llaman a ella. Vienen los policías, atienden el llamado de la señora y quieren arrestar a este sinvergüenza. Un hombre amenazar a una mujer, o amenazarla de pegarle, o golpearla, o amenazarla de muerte, es un sinvergüenza. Amén. Así que cuando su esposo o usted o su niño ve que el niño le quiere pegar a la niña, usted dígale, no, dígale, ese es un sinvergüenza. ¿Estamos de acuerdo? No, está bien, pues déjale al niño, pégale al niño. No, hombre, ¿cómo tenemos que actuar, hermanos? Con conciencia, ¿sí o no? Un hombre jamás puede pegarle a una mujer, no importando lo que sea. Hermanas, digan algo al menos. Señor, yo estuviera diciendo, ¡ay! Que viva el derecho de las mujeres. El detalle es el siguiente: que el tipo sinvergüenza amenaza de muerte a la muchacha. Yo creo que quiso pegarle. Viendo los carabineros, ¿cómo se llaman? Los carabineros, los policías, y se acercan a este muchacho. Este muchacho estaba rodeado de perros callejeros. Primera señal, es un sinvergüenza porque le da de comer a los perros callejeros para que lo protejan. Así que cuando quieren agarrar a este hombre se opone al arresto. Y los perros, al ver eso, empiezan a atacar a los policías. Los perros callejeros. Veo claramente en el video que el policía quiere agarrar al hombre para arrestarlo, para ponerle las esposas. Y el perro lo ataca. El policía viene y le pega una patada al perro. Y el perro lo vuelve a atacar. El hombre se tira al piso y el policía quiere agarrarlo, lo quiere levantar y lo quiere arrestar. Y nuevamente el perro lo ataca. Así que llega un momento en el cual el hombre no se deja arrestar y el perro está mordiendo al policía. El policía se cansa, saca la pistola y mata al perro. Un tiro. Arresta al hombre y se lo lleva. ¿Sabe qué están haciendo ahora? Condenando al policía. Ese es un malvado. Pobre perro que debía. Y están pidiendo que le quiten el trabajo al policía. Vengo, yo me puse a pensar. El perro es un animal, ¿sí o no? ¿O no, amados? Bueno, es una plática, una conversación. ¿El perro es un animal, sí o no? Sí. Vaya, lo que es el hambre, hermano. El perro es un animal. El tipo es un delincuente. El policía está para poner orden. El animal ataca al hombre. No sabemos si el animal tiene vacuna contra la rabia. No sabemos si el animal tiene otra enfermedad. Pero lo que hace este hombre es actuar en defensa de matar al animal. Pues ahora, los defensores de los derechos de los animales quieren condenar al hombre por abuso animal. Mira, a mí me dio un coraje. Porque hasta el día de ahora yo nunca he visto que esta gente salga a marchar para un delincuente mate a un policía. Hoy tienen más compasión por los animales que por los hombres. Así estamos ahora. Así estamos ahora. Se indignan porque mataron una ballena allá en Japón, cuando todos los días en Estados Unidos matan a millones de niños cuando abortan. Se indignan porque hay perros callejeros que no tienen que comer. Cuando nosotros en Etiopía, hace semanas atrás, vimos que había casi 300 niños que no tienen que comer y que andan durmiendo en las calles. ¿Así estamos ahora? Hoy día te dicen a ti, le dicen a nuestros hijos, si usted se siente que es mujer, aunque usted no se compre, usted es mujer. Bien bonito, ¿verdad? O sea que hoy el género ya no importa. Lo que importa es que yo me sienta hombre, si soy mujer. Y si soy un hombre, que yo me sienta mujer.
aunque físicamente, fisiológicamente, soy hombre, pero como yo me siento mujer, soy mujer. Eso dicen ellos, no lo digo yo. Clarifico. Y nos ponemos a pensar para terminar. Este mundo está loco. En los años 80 se ve una película de Cruz. El mundo está loco, loco. ¿Y sabe qué? El mundo sí está bien loco. Bien loco. Hoy meten a nuestros inmigrantes en jaulas como animales, mientras que juegan golf en una gran mansión allá en Florida. Penoso y triste. Hoy se preocupan más cómo despertó Kardashian, así se llama, ¿verdad? La Kardashian. Si compró o no la joya que tenía, y nos olvidamos de los niños de Siria, que sus oídos se revientan cuando las bombas explotan cerca de su casa. Estamos hoy. ¿Sabe cómo estamos hoy? ¿Sabe cómo estamos ahora? Que hoy a las iglesias nos restringen poder abrir un local como una iglesia, y ustedes saben muy bien eso, pero los padres nos hablan así. Hoy un político se puede poner y decir: sí, fui infiel tuve una aventurita, yo soy hombre, ustedes me entienden. Más importante que nunca he robado, pero me metí con 4 mujeres, pero me he robado. Y cuando nosotros decimos, nosotros queremos educar a nuestros niños con los principios bíblicos, nos llaman intolerantes. Así estamos ahora. Pues saben una cosa, las puertas del Hades no prueban serán contra la iglesia. Y la única, el único organismo, porque no es una religión, el único organismo que tiene la verdad es la iglesia. Y la verdad no es una constitución, la verdad es este bendito libro que se llama la Biblia, la cual un día el Señor juzgará a los hombres por medio de este evangelio. Esa es la verdad. Iglesia Woodbridge, seguir y permanecer en la roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús. Iglesia de Woodbridge, no se preocupen por las demás sectas y religiones. Sigue predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Iglesia, oren por su pastor. Iglesia, óiganme bien, poner en práctica la verdadera religión, atendiendo a los pobres y a los huérfanos. Iglesia, sientan compasión y levanten la mano y protesten con sus vidas y con la verdad los que puedan votar en las urnas contra aquellos que están en contra de los principios bíblicos y la moral bíblica. La iglesia debe de seguir enseñando la palabra de Dios, unida como un cuerpo, orando por sus pastores, amándose unos a los otros y diciendo la verdad. Termino con esto y nos ponemos en pie, por favor. Y yo lo he estado observando últimamente. Estamos en una generación bien complicada, y jóvenes, su generación se llama millennials, si no lo sabían. Es la generación más rápida que ha existido en esta humanidad. Hace años atrás, cuando yo me conectaba a internet, tenía que desconectar el cable, conectarlo a la pared, y se oía ¿se acuerdan ustedes? Nunca conectaron a internet hace unos 25 años atrás, ¿se acuerdan ustedes? Y uno esperaba como 10 minutos, que te daba señal, y algún ruido que si uno lo trabajaba uno, ¿se acuerdan ustedes? Hoy es más rápido. Y mami, qué lento está el internet. Y si no hay internet, cae en crisis, ¿cierto? Funcionando. Las generaciones de ahora es más rápida. ¿Cómo tenemos que responder a los jóvenes? Para predicar la palabra. Los inmigrantes que somos nosotros, los refugiados, ¿por qué tenemos que atenderlos? ¿Cómo nosotros podemos cubrir, ayudar y dar esperanza con la predicación de la palabra? ¿Cómo nosotros podemos aconsejar a nuestros jóvenes y a nuestros matrimonios?
la palabra. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los pobres? Bueno, con lo que la Biblia nos manda. ¿Cómo nosotros podemos solucionar las diferencias dentro de la iglesia? Con el consejo de la palabra. Y todo va a quedar al final, cuando se acaben todos estos tiempos, con la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo es la roca de los siglos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos compró. Él nos santifica. Y nosotros como cuerpo, oramos por el pastor, nos involucramos en la verdadera religión, colaboramos y apoyamos con su presencia y nos amamos y nos cuidamos los unos de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de